cómo hacer cursos virtuales para monetizar conocimiento, crear comunidad y no morir en el intento. ¿Listo? Nosotras somos Natalia Gutiérrez y Natalia Monsalve, somos las Natis. Desde el 2018 estamos creando soluciones para la educación virtual para clientes de muchos sectores económicos en muchos países del mundo que tienen el propósito de educar internamente en universidades corporativas y, por supuesto, de tener el conocimiento como una unidad de negocio. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que significa monetizar para efectos de este espacio. Entonces, vamos a hablar de monetización, cómo producir o ahorrar, ¿cierto? Y uno, en la vida y en estos proyectos, puede ahorrar dinero o ahorrar tiempo. Todo va a depender de los recursos que nosotros tenemos en la mano. Y el tiempo y el dinero son recursos igualmente valiosos en los tipos de proyectos de formación que todos ustedes tienen, porque tienen presupuestos limitados en plata y porque además en sus empresas tienen que continuar con el core del negocio mientras hacemos los procesos formativos. ¿Listo? Entonces, es muy importante nosotros entender en cada proceso y en cada decisión que vamos a tomar si vamos a invertir tiempo o dinero. Entonces, ¿por qué decimos que no vamos a morir en el intento? Porque nosotros actualmente tenemos muchos retos para este tema de la monetización y la democratización del conocimiento. El primero de ello es que hay un agotamiento virtual. Si no, nosotros no nos hubiéramos pegado acá el viaje hasta Santa Marta para participar en Colombia e-Learning, ¿cierto? Esto se pudo haber hecho por Zoom, pero de verdad hay un agotamiento virtual. Queremos volver a tocar a las personas, queremos volver a estar en salones, queremos dar la mano, queremos abrazar. Lo segundo es que hay miles, hay millones de cursos por todas partes, de todos los temas que ustedes imaginen, con estructuras no adecuadas. Entonces me dice que me van a dar un curso y es una recopilación de videos larguísimos con un descargable. Me dicen que van a dar un curso y resulta que el experto hizo una reunión virtual, grabó la pantalla de Zoom y me lo subieron y ese es el curso. Donde no tenemos metodologías para el aprendizaje, pero lo estamos llamando cursos. Y tenemos otra cosa muy importante que es el síndrome del impostor. Entonces, tenemos gente en nuestras empresas súper tesa, con un conocimiento súper valioso, que le da miedo, que le da pena, que quizás yo no sé tanto, o que nosotros mismos, liderando esos procesos, no estamos valorando el conocimiento que estas personas tienen. Y lo mismo pasa al querer sacar ese conocimiento como una unidad de negocio, que a veces como personas, como empresas, como consultores, como validadores de información, sabemos muchísimo de un tema, nos preguntan constantemente y todavía no nos arriesgamos a cobrar por eso. Porque decimos, no, es que de pronto hay gente más tesa, es que eso ya hay muchísimos cursos, de eso ya se habla mucho. Y no nos estamos comiendo el cuento que de verdad podemos hacer plata con lo que sabemos. Entonces, aquí lo principal que nosotros les queremos contar a ustedes es que no podemos seguir usando cañones para matar moscas. Cuando uno sale de este tipo de eventos, sale con un montón de información en la cabeza. Sale con un montón de innovación, de nuevas tecnologías, de tendencias, de herramientas, de un montón de cosas que existen. Y en el momento de llegar a ejecutar, uno es como, ay, pucha, ¿por dónde arranco? ¿Cómo cojo todo eso? Y perdemos de vista el know-how y las herramientas que nosotros tenemos a la mano para poder alcanzar los mismos objetivos o para poder hacer procesos escalables y pues no montarnos de una en un Ferrari, sino que podemos empezar en un Mazda 2 con las cosas que nosotros tenemos a la mano. Entonces, para nosotros poder entender todas esas cosas que tenemos a la mano, que nos van a poder permitir ahorrar tiempo y dinero, tenemos que preparar el cerebro. Porque estamos muy acostumbrados a hablar de la innovación, de la tecnología,
de pensar en la educación virtual como unas plataformas súper tesas, con unos contenidos súper desarrollados, con el video mapping y la gamificación como juegos tecnológicos y un montón de cosas que requieren una inversión muy grande, nuevamente, de tiempo y dinero. Pero se nos olvida los recursos simples que tenemos a la mano. Entonces, de pronto para las personas que no son muy expertas en educación virtual, vamos a dividir la educación virtual para efectos de este espacio en 3 cosas. La primera es la educación sincrónica, que es esto que estamos haciendo acá. Está un experto, está un auditorio, estamos en tiempo real, sea en un espacio físico o en un Zoom o en un Meet o en cualquier servicio de streaming. Está la educación asincrónica, que es lo que se hace muchas veces en la educación virtual, y es yo dejo un contenido y mi estudiante lo ve cuando le dé la gana, sin que yo esté ahí al pie a ver cómo él está mirando. Que es más o menos, sí, es lo que nosotros hacemos. Y está el blended, que es una combinación entre las dos, y es yo le doy una parte en vivo, te dejo una parte para que tú la hagas por tu cuenta, que era como cuando los profesores nos dejaban la tarea del colegio, que uno estaba por la mañana en el colegio y le mandaban una tarea para la casa, ¿cierto? Entonces, digamos que uno de los pilares de la educación virtual es la educación asincrónica. Y se piensa, y uno piensa en educación asincrónica y pues uno se va, y es muy fácil pensar en todos estos servicios de streaming, pero resulta que no es así. Entonces tenemos que preparar el cerebro, como les decía, para poder pensar más allá. Levanten la mano a quienes de aquí les gusta la historia. Bastantes, muy bien. A quienes les gusta la historia, los invito a partir de ese momento a que vean los hechos históricos trabajando en pro de lo que ustedes hacen. Y a los que no les gustan, los invito a que se den la oportunidad de mirar la historia como un factor de cambio, porque el que no conoce su historia, muy bien. Entonces, les voy a mostrar aquí 4 ejemplos que me gustan mucho para que empecemos a aprender a pensar diferente. El primero es la correspondencia, ¿cierto? La educación por correspondencia es sumamente vieja. Y por allá en los años 70, con el movimiento hippie en Estados Unidos, las personas empezaron a dar cuenta que la educación tradicional no satisfacía su ideología de vida. Entonces decían, no, yo a mi hijo no lo voy a mandar a un colegio tradicional porque esa gente consumista, guerrerista, que quiere matar, que la bomba atómica, que la Guerra Fría, no. Entonces empezaron a existir instituciones que le decían, no se preocupe, su hijo no se va a quedar sin educar. Yo le mando por correo el pensum educativo para cierto periodo de tiempo y usted viene y presenta un examen al final y yo ya lo certifico. Y arreglaron una necesidad con 2 cosas muy fáciles que ya tenía la humanidad, el correo y el papel. Y atendieron esta necesidad. Entonces ahí nos damos cuenta que volvemos a hacer lo mismo y utilizamos cañones para matar moscas y perdemos de vista buscando afuera cosas que de pronto nosotros tenemos internamente. Otro de los ejemplos que me gusta mucho sucedió en la Guerra de los Balcanes. En la región de los Balcanes, un bélico muy teso, finales de los 80s, principios de los 90s, y en estos conflictos se pierde de vista la educación. La gente piensa en las bombas, en los muertos, en la destrucción, pero se pierde de vista la educación. Y hay que tener una premisa muy importante, y es que la educación es un derecho que está basado en el derecho internacional humanitario, aparece la educación, pero para muchas personas es un privilegio y eso no lo podemos perder de vista. Entonces esta gente que vivía en ciudades sitiadas, que si tú caminabas por la calle había un francotirador que te disparaba, empezó a vivir en cuevas y en esas cuevas hicieron aulas improvisadas. Y hay unas narraciones hermosas de profesores hoy en día que decidieron ser maestros porque nunca estuvieron de niños en un aula de clase y querían saber eso que se sentía. Entonces, ¿cómo estamos haciendo nosotros los procesos humanos en las organizaciones? ¿Cómo estamos haciendo sentir a nuestros públicos? ¿Cómo estamos ayudándolos a que la educación deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho cumplido? Mi favorito de todos los tiempos, Radio Sutatensa.
El que no sepa qué es Radio Sutatensa, sale hoy, busca el podcast de Diana Uribe y busca este episodio, porque va a aprender muchísimo. Radio Sutatensa fue una emisora que nació en la zona cundiboyacense colombiana, porque resulta que nuestra geografía es absurdamente montañosa y con unas vías absurdamente malas, sobre todo principiando el siglo XX, pues no había desarrollo de carreteras. Y un cura dijo, bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros para educar a la gente? Y creó una emisora donde le enseñó a la gente a leer, a escribir, a hervir el agua, a tratar a los animales, y dijo, no, pero necesito más. ¿Cómo lo hacemos? Repartamos cartillas. ¿Cuándo? La gente tiene que bajar el pueblo a mercar y a vender los productos. Radio Sutatensa se replicó en República Dominicana, en Ecuador, en Brasil, en Colombia, educó a más de 6 millones de personas. ¿Con qué? Con radio y papel escrito. Entonces, vuelve la misma premisa. Estamos utilizando cañones para matar moscas. Y finalmente el COVID, que nos ha abierto la puerta a entender que la virtualidad es una herramienta muy útil y que no podemos esperar a estar en las perdedoras para empezar a aplicarla, porque si no el mundo nos va a pasar por encima. Entonces, aquí vamos a romper el mito número 1 de 3 mitos que tenemos hoy. La educación asincrónica es un invento del siglo XXI. No, señores, esto es muy viejo y hay referentes absurdamente viejos que a nosotros nos pueden servir para hacer buenas implementaciones en nuestros propios casos. Entonces, ya hablando de eso, ya con el cerebro un poquito más entrenadito en que nosotros pensemos qué es lo que estamos haciendo en nuestras organizaciones, en las herramientas que tenemos a la mano, en esos grupos, en esa intranet, en ese grupo de Facebook, en los correos, en las redes sociales, llega la pregunta, ok, ¿cómo monetizo yo la información entonces? ¿Y cómo la democratizo? Lo primero que hay que hacer es generar contenidos de valor, crear contenidos de valor y hacer que en el proceso de yo virtualizar el conocimiento no se le pierda ese valor y volvemos al inicio, que termine yo creando un repositorio de videos y descargables que a nadie le interesa ver. Entonces, una de las herramientas más importantes es la andragogía. La andragogía es la disciplina que estudia cómo aprendemos los adultos y se reinventa todo el tiempo con los estudios sociales, de aprendizajes, étnicos, demográficos. Esta disciplina se pregunta todo el tiempo qué está haciendo la gente, cómo lo está haciendo, dónde lo está haciendo, cómo lo consume, cómo relaciona, todo eso. Entonces, en la medida que nosotros podamos entender quién es nuestro público, a quién le vamos a hablar, vamos a poder hacer contenidos mucho más específicos. Y aquí tenemos otra ayuda, que son los tipos de aprendizaje. Tenemos a las personas visuales, a las auditivas y a las kinestésicas. Los visuales por los ojos, los auditivos por los oídos y los kinestésicos practicando. ¿Listo? Entonces, si sabemos por qué hay 3 tipos de aprendizaje, ¿por qué seguimos prefiriendo ciertos insumos? O sea, la gente lee, la gente juega, la gente hace, la gente necesita practicar. No nos podemos quedar en los mismos 3 insumos de siempre. Necesitamos darle a la gente lo que necesita, porque sin importar si usted está haciendo un curso para operarios o para directivos, se encuentra con esto. Y no sabe en qué medida, en qué proporción y quién es que usted no sabe. Entonces tiene que procurar darle a la gente lo que necesita para aprender. Y aquí es muy importante. ¿Cómo sabemos nosotros quién es nuestro público? Nos tenemos que empezar a hacer preguntas importantes. Nosotros acá les dejamos algunas. Y es, ¿quién necesita lo que yo estoy haciendo? Los directivos, el personal, las mamás, porque lo voy a vender por fuera, los profesionales, los técnicos. ¿Qué consume esa persona? Redes sociales, correo electrónico, video, podcast, Twitter. ¿Qué consume? ¿Dónde lo consume? ¿Cómo lo consume? ¿En el bus, en el trabajo, por la noche, el fin de semana? ¿En qué momentos? Y acá hay 2 preguntas súper importantes. ¿A qué le tiene miedo? ¿A que lo echen? ¿A no poder mantener a su familia? ¿A no crecer profesionalmente? ¿Con qué sueña? ¿Con ascender? ¿Con emprender? ¿Con ser independiente? ¿Con vender su conocimiento? ¿Con tener un trabajo estable? Estas últimas 2 preguntas son vitales para saber cómo vamos a hacer el contenido. ¿Por qué?
Allá vamos enseguida. Pero lo primero es entender que no necesitamos ser el crack del diseño instruccional para crear un buen curso. Necesitamos es hacernos preguntas estratégicas para saber a quién le estamos hablando. Entonces, yo les hablaba ahorita que es súper importante entender la gente a qué le tiene miedo y con qué sueña para entender cómo voy a hacer yo el contenido. Y aquí hay dos pilares fundamentales de las teorías publicitarias de los años 60 que hoy seguimos utilizando en la comunicación. Y es el hedonismo y el miedo. Uno siempre va a hablar entre estas dos. Entonces, yo tengo que saber si a mi público, dependiendo de lo que tiene miedo y que sueña, le voy a hablar desde el hedonismo o desde el miedo. Entonces, si yo voy a hacer, no sé, un curso de Excel, ¿cierto? Porque quiero que la gente sea súper tesa en Excel, o porque quiero vender mi curso de Excel porque sé que los profesionales de hoy salen súper crudos en eso, yo desde el hedonismo le puedo decir, vea este curso de Excel para que usted mejore, para que tenga un trabajo, porque yo sé que sueña con un mejor trabajo, para que aprenda nuevas habilidades, porque sé que quiere crecer, para que, no sé, pueda hacer trabajos diferentes, porque sé que sueña con mejorar. Si lo vendo desde el miedo, pues yo ya sé mi público a qué le tiene miedo y voy a decir, vea, si usted no aprende Excel, usted ya no va a ser un profesional competitivo, usted se va a perder oportunidades laborales, usted no va a poder ascender y no va a poder hacer parte del grupo estratégico de la empresa. Entonces yo tengo que saber mi público a qué le tiene miedo y con qué sueña para saber en dónde me paro yo. Me puedo parar en los dos, puedo ir cambiando el mensaje, pero tengo que estar súper consciente de en cada una de estas casillas qué le voy a decir a esas personas. Y aquí hay un tipcito que les queremos dar y es, bueno, pero yo cómo empiezo a escribir un curso. Yo ya sé quién es mi público, yo ya sé con qué sueña, qué le tiene miedo, entonces sí voy a hablar del hedonismo desde el miedo, pero ¿y cómo hago los contenidos para que sean atractivos? Resulta que desde el diseño instruccional se traen muchas veces modelos de ventas, de cómo hace la gente para vender y para cerrar negocios. Y a nosotros dentro de ILAB, cuando empezamos a hacer diseños instruccionales, eso nunca nos cuadró. Como que nos sobraban y nos hacían parte. Ni buscan el modelo PAS en Google porque no existe, o sea, no lo inventamos. Pero nos ha funcionado demasiado para hacer cursos muy complejos y cursos muy humanos. Entonces nos dice, listo, una vez usted sabe si a la persona le va a hablar desde el miedo o desde el hedonismo, desde el placer, plantéese un problema. ¿Para qué plantear el problema? Porque somos supremamente chismosos, o sea, no hay nada que nos guste más que el chisme. Segundo, ¿a quién le ocurre? Porque con ese a quién le ocurre podemos tener una identificación. Es como, ay, juepucha, a mí también me pasan esas cosas. Una solución, porque si no, ¿para qué le planteé el problema y no lo va a arreglar? Y una acción. Porque a la gente todo el tiempo le tenemos que decir qué hacer. Vea, usted ya terminó el video, descargue el documento, haga la actividad, váyase para donde su tutor, haga el examen, espere a que salga el siguiente curso, porque a la gente hay que llevarla de la mano. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo mi curso de Excel, que ya sé cómo venderlo desde el miedo, desde el hedonismo, ¿cómo lo hago en esta estructura? Yo puedo decir, hoy en día las personas tienen una gran dificultad para manejar problemas de Excel. Entonces, ya dije, todos tenemos dificultades para manejar Excel. Entonces, los profesionales de hoy, ¿a quién le ocurre? Los profesionales de hoy están buscando metodologías ágiles para poder aprender sobre Excel. Así que en este curso, usted va a aprender a cómo hacer tablas dinámicas, gráficas, lo que ustedes quieran. Empiece ya, descárguelo, ábralo, cómprelo, empiece su camino formativo. ¿Cierto? Entonces, esto parece un modelo comercial y uno dice, pues a mí eso no me importa porque es que hay cursos que yo en la empresa hago por ley que la gente los tiene que hacer sí o sí. Hágalo, porque no es lo mismo la persona que se entrena obligada a la persona que dice, este tema es como ladrilludito, pero tan bueno que me lo van a dar, hagámoslo. Entonces es súper importante que ustedes tengan buenas estructuras para los procesos de comunicación de los proyectos
y para hacer el contenido dentro de los proyectos. Y no solo para eso. Ustedes como empresa suelen contratar terceros que les hagan toda la marquetería del curso, ¿cierto? Y resulta que les mandan un diseño instruccional o les mandan un montón de cosas para probar y ustedes no saben qué mirar, no saben qué hacer y es como, no, sí, acá está, yo veo acá toda la información. Pero usted sabe si esa información tiene una buena metodología, si está hecha para ver personas visuales, auditivas, kinestésicas, si tuvo en cuenta la andragogía. Entonces, así ustedes en el día a día no vayan a utilizar ese conocimiento, lo tienen que tener, porque ustedes son los salvaguardas de los procesos educativos de sus empresas y tienen que saber qué revisar, tienen que ser críticos y co-crear con el tercero que les está haciendo un curso. Y en el caso que pasa muchísimo, porque es que la economía de este país se mueve con pymes, que usted no tenga con qué contratar un tercero, pues tenga las habilidades para el contenido que usted va a hacer, así sea grabado con el celular en la oficina de la empresa, hágalo con una buena metodología, no es difícil, no es física nuclear y se puede hacer. Y ahí es donde volvemos, no usemos cañones para matar moscas. Si yo ya tengo un espacio virtual en la empresa, puedo hacer los videos, los descargables, utilizo una buena metodología y hago un proyecto de educación virtual que sea escalable. Me monto en mi Mazda 2 mientras me dan el presupuesto para montarme en el Ferrari. Listo. Entonces, acá hay una cosa muy importante. Desde la experiencia, yo he visto fracasar más procesos educativos por falta de co-creación que por falta de recursos. ¿Por qué? Porque llegan en la empresa y dicen, ay, ¿usted qué está haciendo lo del proceso educativo? Y también haga la inducción y también capacite y póngase y haga tal cosa y tal otra. Entonces, al tercero le queda muy difícil ir haciendo los procesos que requiere todo el proyecto sin su aprobación, porque nunca tiene tiempo. Y también le queda muy difícil poder hacer una transferencia de conocimiento de los expertos de la empresa, porque es que eso lo va a hacer el ingeniero fulanito, y uno llama al ingeniero fulanito, ay, no, yo no tengo tiempo, ¿qué es para qué? Nunca le contaron. Y acá hay un desperdicio de plata que ustedes no se imaginan y pasa en todas las organizaciones, donde los expertos y donde los proyectos se atrasan meses porque alguien no ha leído un guión. Y muchas veces ni siquiera no es porque no tenga tiempo, sino porque en serio no sabe qué revisar. El tema es tan crítico que nosotros dijimos, no, los proyectos se nos están demorando mucho, toquémosles el bolsillo. Vea, en el contrato, si usted se me demora mucho para aprobar, yo le voy a cobrar un poquito más. Y adivinen qué pasó, nada, ni tocándoles el bolsillo, porque hay una barrera. Porque ustedes saben de los flujos y de las cosas que pasan en las empresas, pero cuando llegan a la marquetería, ahí hay un sustico porque es bueno y a ciencia cierta, pues yo aquí qué voy a revisar. Entonces es muy importante que se pongan pilosos con eso y que empiecen también a entender que el tiempo que se demora el proyecto para salir también significa dinero. Llega acá otra pregunta, listo, yo ya pensé que tengo un montón de soluciones y un montón de herramientas y yo creo que sí puedo hacer cosas in-house o puedo ahorrar mucho para contratar un tercero y ya sé cómo va a ser mi proceso educativo. ¿Dónde lo monto? ¿Cómo sé eso? ¿O cómo hago el contenido? El contenido siempre nos lo van a dar las herramientas tecnológicas. Y aquí Nati, que es nuestra experta en TI, nos va a hablar un poquito de eso. Hola, buenos días para todos. Les cuento que yo me pongo muy nerviosa, o sea, no tengo la fluidez de mi compañera, pero voy a hacer lo mejor posible. Y aquí les quiero hablar, digamos, a esas personas que apenas están estructurando su proyecto de educación virtual. También aquellas empresas que de alguna manera dicen, nosotros hacemos procesos tan buenos que sería muy interesante venderlos. O sea, tenemos, no sé, expertos que sabemos podemos hacer cursos para venderlos a otras personas, o ustedes mismos si quieren montar su emprendimiento, o digamos que si ya tienen algo, puedan potencializarlo y hacerlo ustedes mismos.
Entonces vamos a hablar sobre el mito 3, las soluciones altamente tecnológicas son las más ganadoras, porque eso es completamente falso. Existen un sinnúmero de herramientas que tenemos a disposición para desarrollar estos contenidos virtuales, nuestros cursos. Yo les quiero hablar de algunos, en su mayoría gratuitos, o que son muy asequibles a los recursos que nosotros tengamos a disposición. Y uno de ellos es los LMS, y sobre todo les voy a hablar de Moodle. Entonces, de estos 4 que les voy a mencionar, no es que todo sea gratuito, no es que ustedes estén pensando, pero entonces esa empresa me está cobrando un platal y me montó un Moodle. No, sí, pues es que Moodle es de código abierto. Para los que no saben qué es código abierto, es que puede acceder cualquier persona que, si tiene los conocimientos tecnológicos, puede hacer un desarrollo maravilloso. Eso también depende de los conocimientos y de la plata que tenga. Pero una empresa a ti te cobra por la personalización que le da el Moodle que te está instalando, por esa experiencia de usuario, por ponértelo bonito, por ponértelo como necesita, pues como tú necesitas que te lo organice. Por eso te está cobrando una empresa. Entonces, Moodle es la plataforma de aprendizaje virtual, digamos, más importante hasta el momento. Esta es la base de todas esas plataformas as a service que ustedes conozcan. Y está en 150 idiomas, más de 70 millones de personas hemos usado Moodle. Algunos dicen, no, yo nunca he escuchado la herramienta, pero si estuvieron en la universidad, en los colegios y tenían una plataforma feíta por allá, ese seguramente era un Moodle. O sea, yo sé que todos hemos visto en algún momento, algunos con muy mala experiencia y otras con experiencias maravillosas, porque tú en esta plataforma puedes hacer lo que quieras. Está desarrollada solamente para dar cursos virtuales, para vender infoproductos, y eso es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta. O sea, esta herramienta te puede permitir muchas cosas. Nosotros inicialmente trabajamos con muchos influenciadores, personas validadoras de información que decían, yo quiero vender un infoproducto, pero quiero tener mi propia herramienta. Y montábamos un Moodle y lo hacíamos tan bonito que parecía una página web. Pero yo sé que técnicamente no es una página web. Y que de alguna manera empezamos a hacer el proceso manual, o sea, matricula al cliente que te lo compró de a uno por uno, pero vimos que era escalable y dijimos, esto lo podemos vender. Entonces utilizamos herramientas, el perro, utilizamos pues como existen unas cosas que se llaman plugins, para los que no sepan son como extensiones que ayudan a potencializar tu sitio. Entonces son herramientas que desarrollan otras personas que te pueden cobrar por ellas o que pueden ser gratuitas. Y nosotros desarrollamos una para que las personas empezaran a pagar por medio de PayU Latam. Entonces, por medio de Moodle empezamos a hacer esta automatización de los pagos. Entonces, bueno, vamos a hablarles de WordPress. WordPress inicialmente fue creado para que la gente pusiera su blog, para que crearan tiendas virtuales, para que se crearan sistemas de reserva de hoteles. Digamos que no fue pensado en la educación virtual. Pero existen plugins que a ti te permiten que se den cursos virtuales. Entonces, yo cuando sé que esta puede ser una buena herramienta para mí o para un cliente, digo, tú tienes infoproductos, ¿cierto? Tú quieres vender tu curso, pero también quieres vender asesorías y también tú tienes productos físicos. Pues vámonos por esta herramienta. Vámonos por esta herramienta porque tienes ya varias cosas para que la utilicemos. Bueno, Hotmart, que yo creo que todo el mundo ha escuchado de Hotmart, ese es como el Amway virtual. Y se vuelve a veces muy cansón, porque todo el mundo es Hotmart, pero nadie entiende bien qué es, o a las personas se les complica entenderlo a primera instancia. Entonces, Hotmart es una plataforma que a ti te permite subir un infoproducto de manera gratuita. Y
te permite hasta crear tu landing para que tú hagas todo por medio de esa herramienta. En las primeras dos, tú no necesitas una inversión, digamos, para la instalación, porque es gratuito, pero tú sí necesitas adquirir un dominio y también necesitas adquirir como el hosting, el espacio en la nube, para que puedas tener tu Mural o tu WordPress. En Hotmart no. En Hotmart tú creas tu plataforma, pues digamos, creas tu espacio, tú vendes tu curso, te permite crear tu curso y además tiene un sistema de ventas muy interesante. Ellos se encargan de toda esa parte. Tú no tienes que preocuparte por eso. Pones tu cuenta y la gente se mete a tu landing donde solo ve tu curso. Ahí es diferente a los que ya conocen Creana o Domestika. Esta es muy distinta porque acá solo ven su propio curso. Y Hotmart se encarga de hacerle, pues de hacer las retenciones y de enviarte la plata pues a ti. Esta herramienta la utilizan casi en todos los países de América Latina. Hay más de 150.000 productos en Hotmart, unos muy malos, otros muy buenos. Pero es una herramienta que sirve tanto para las empresas que quieran también vender sus cursos, o para las personas. Digamos que si la idea no es vender un curso virtual, sino que ustedes quieren dar un curso gratuito, este no te sirve. A ti te serviría o tener tu propio Mural o tener tu propio WordPress. Y hay otra herramienta que nunca le hemos parado atención hasta recientemente, o sea, nunca hemos pensado en el potencial que podría tener estas herramientas de mensajería, que son como la evolución de los mensajes de texto, pero que ahorita, si nosotros vemos a nuestro público objetivo como aquel que no es capaz de meterse a una página web, que no tiene tiempo, que no tiene las actividades o que simplemente no le da la gana, esta es una muy buena alternativa para crear cursos de aprendizaje virtual. Y se está haciendo mucho, están creando muchos cursos. Hay alguno que ha hecho cursos de 21 días para una mejor alimentación, cambiar hábitos, ¿alguno lo ha hecho? Sería muy chévere que a uno le pudieran llegar, por ejemplo, microcápsulas de ese contenido todos los días para uno realmente hacerlo. Es decir, o sea, es que te obliga, tú constantemente estás en tu WhatsApp. Entonces, estas 4 herramientas son súper útiles para desarrollar nuestros contenidos. Y vamos a ver de pronto cómo elijo yo la mejor herramienta para mi proyecto. No es que tú tengas que cumplirlos todos, pero es bueno que ustedes tengan presente que es una lista importante a tener en cuenta a la hora de pensar en la mejor estrategia o cómo inicio este proyecto. Entonces, uno es tener muy presente el público objetivo. O sea, mirar y revisar bien ese arqueotipo de persona a la cual le vamos a vender nuestro curso virtual. Otro es hacer un estudio de mercados y resultado de las mediciones. Entonces, realmente ese curso, ¿alguien sí lo va a comprar? Ya venden ese curso. ¿Cuánto cuesta el curso? ¿Cuántos cursos debería vender yo para poder pagar la inversión que voy a hacer en la plataforma? Ay, es que ya me están diciendo que, entonces me puse más nerviosa. Hay que pensar en la experiencia del usuario, o sea, satisfacer al usuario. Si el usuario, por ejemplo, ahorita le están mencionando, es muy operativo, pues muy operario, ¿se dice así? Bueno. Si son operarios, entonces no busquen grandes soluciones donde ellos ni siquiera saben a veces, no sé, abrir un computador, no saben prenderlo, no se necesita. Entonces, pensar en qué es lo mejor para ellos. Otro es el mínimo producto viable. O sea, ¿cuáles son esas mínimas funcionalidades que a mí me van a permitir salir al aire? Otro es el tiempo, los beneficios y objetivos de mi negocio. Si yo, por ejemplo, quiero solamente vender infoproductos y eso es a corto plazo, pues digo, ok, voy a hacer un mural, pero nosotros tenemos clientes que
Después empezaron a crecer, a crecer y dijimos, ya es hora de tu propia página porque tienes otras cosas por hacer. Entonces creemos una página y para utilizarlo, lo que ya teníamos, hagamos una integración entre ambas. O si tú ya sabes que vas a vender cosas distintas, que quieres dar asesorías, pues entonces vete de una vez por la página para que a largo plazo no te salga más costoso. Y ahí nos vamos con la escalabilidad del proyecto. Es muy bueno tener presente que todos estos proyectos son escalables, y lo que repetía mucho mis compañeras es como no necesita, pues sí, muy bueno montarse uno de una vez en el Ferrari, pero si no hay la manera, pues empiece por el Mazda, que es súper buen carro. O sea, no hay una mejor o peor alternativa. Y otra es el presupuesto. Yo creo que esa es mega importante. O sea, ¿cuánto tiene usted para hacerlo? Aquí quiero darles unas herramientas que les van a ayudar muchísimo a la hora de como virtualizar su curso. Algunas de ellas las conocen, otras no, pero este es un cuadrito muy interesante porque tratamos de abarcar la mayoría de herramientas que utilizamos para todo lo que nosotros creamos. Entonces, H5P, Geniali nos permiten crear actividades interactivas. Esa interactividad es necesaria y esa está gratuita. ¿Tienes alguna pregunta? No. Es que estoy haciendo así. Que si tienen preguntas, adelante. Bueno, la mayoría digamos que son gratuitas, excepto esta, pero tenía que ponerla. Ay, no, yo lo apagué. Bueno, te permiten hacer actividades interactivas. Entonces, si tú tienes tu Moodle o tu WordPress o tienes un LMS, tú puedes utilizar cualquiera de estas dos. Este es con código HTML. Esta sí descargas como ella ya está integrada con estas páginas y es muy, muy chévere. Articulate, donde pueden hacer recursos SCORMs. Si es Storyline, se descarga en su computadora y empiezan a hacer todo su curso. Y si no, en Rise, que les da 3 meses gratis. Un tip importante: si le dan 3 meses gratis, usted hágalo y comparte el archivo y crea otra cuenta gratis otros 3 meses y vuelve y comparte. Así toca iniciar, y ya cuando tenga la plata paga los $1,000 que cuesta anual la suscripción. Canva y FreePic son herramientas muy buenas para imágenes, para comenzar ustedes con sus publicaciones también, para realizar sus diseños. Esta, me van a perdonar pues mis diseñadoras, pero esta es mi herramienta favorita de diseño para mí. Se llama Bifunky, es muy buena herramienta. Yo a veces les voy a pedir algo y digo, no, esto lo puedo hacer rápido, lo hago yo misma. Vimeo y YouTube. Vimeo sí es pago y tuvo una actualización reciente que nos perjudica un poco, pero que vale la pena a la hora de proteger sus contenidos, porque ustedes pueden poner que el video solamente se vea en una página específica y nadie más va a tener acceso a él, mientras que en YouTube, así tú lo pongas privado, cualquier persona con el link puede ingresar. Tenemos CapCut, que es una herramienta para edición de videos. Si ven esta presentación, a mí personalmente me parece muy bonita, y esto es hecho en PowerPoint. Entonces ustedes también pueden utilizar PowerPoint como una herramienta para materializar sus cursos. Y para publicarlo dentro de sus plataformas, ustedes utilizan Google Drive y OneDrive para publicarlo. Herramientas muy importantes también a tener en cuenta, por ejemplo, este PDF Skype, porque le mandan a uno muchos PDFs. Así vayas a hacer tu contenido en microcápsulas por WhatsApp, tú puedes mandarle contenido muy valioso y puedes mandarle un PDF editable. Eso va a marcar la diferencia cuando estás dando tus cursos virtuales. Y por supuesto, las pasarelas de pago, PayU, PayPal, Mercado Pago, digamos que son las más famosas. En cuanto a pasarelas, o digamos las que más utilizamos aquí en Colombia. Y ya vamos con lo de crear tu comunidad. Una pregunta. Sí. ¿Cuál recomiendas más para generar comunidad con las personas que compran el curso? Tengo como características. Si quieres categorizar el contenido, digamos, innovación, liderazgo, como varias categorías, y si quieres adicionar contenido permanentemente para ellos, o sea, como una membresía de por vida, pero bueno, adicionas contenido mensualmente. Digamos que ahí
podrías utilizar cualquiera de las dos, sea Moodle o WordPress, pues de las herramientas que te mostré. Pero yo sí me inclinaría un poco más por WordPress, por el tema de las suscripciones. Digamos que pensando en Moodle, pues Moodle es una herramienta diseñada solamente para dar cursos virtuales o capacitaciones empresariales, mientras que WordPress pues tiene ya muchos plugins que permiten que tú vayas creando y adicionando cosas diferentes. Entonces el tema de las suscripciones ya está solucionado y tú no tienes que entrar a desarrollarlo. Tú puedes ahí enriquecer el contenido muy seguido. Y bueno, Moodle sí es más intuitivo en cuanto a la parte administrativa, pero WordPress tampoco es complejo. Entonces, digamos que esa sería como la herramienta que yo te recomendaría entre las que te mostré para hacerlo. Listo. Entonces que ya que dimos el paso de cómo crear contenidos, un brochacito de lo que hay que tener en cuenta para crear buenos contenidos, ya vimos que hay muchísimas herramientas que podemos utilizar, inclusive muchas las tenemos ya nosotros en nuestros trabajos o tenemos acceso fácil a ellas y nos dimos cuenta pues que la herramienta nos va a dictar cómo hacer ese contenido. Vamos a hablar de algo muy importante y es la creación de la comunidad. Porque yo puedo tener un curso divino, con un contenido espectacular, y si nadie lo ve, pues, ok, no hice nada, ¿cierto? Entonces, en la creación de la comunidad es muy importante mover los canales. Siéntense juiciosos a pensar en todos los canales que tienen, en las intranet, en los grupos de WhatsApp, en el voz a voz, que es muy importante el tema del voz a voz. Cuando yo integro a las personas a los procesos de formación, van a ser los principales influencers del proceso. Nosotros tuvimos una experiencia muy bacana con un cliente donde hicimos casting para que ellos aparecieran en un curso de formación que tenían que hacer y eso fue una revolución, todo el mundo quería participar. El día de las grabaciones la gente estaba feliz porque llevamos maquilladores y que la cámara y estaban nerviosos y cómo manejo el teleprompter. Adivinen quién eran los más entusiasmados a la hora del lanzamiento. Ellos, porque querían ser vistos y reconocidos. Entonces hay que pensar en los canales pues que son muy obvios, como ay sí tenemos correo electrónico, pero en los que no son tan obvios y en los que podemos crear. Por ejemplo, en la Cardio en Bogotá tienen un grupo privado de Facebook y uno ahí se da cuenta de todos los chismes de la empresa. Y es súper útil y el gerente sale y cuenta noticias y cuando hay nuevas formaciones las cuentan y eso es muy valioso porque la gente se siente parte de los procesos que está haciendo. Entonces, ¿cómo me doy yo cuenta cómo es la manera adecuada para crear la comunidad? Lo primero, los arquetipos. Creo que el día de ayer y el día de hoy hemos hablado de esto demasiado. ¿Quién es su público? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su nivel académico? ¿A qué le tiene miedo? ¿Con qué sueña? ¿Qué quiere? ¿Cómo consume? ¿Cuál es la mejor manera de llegarle? Lo segundo, los universos de conversación. Sobre todo cuando usted va a sacar el conocimiento de la empresa porque lo quiere comunidad de negocio. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de contadores, pues prestan asesoría contable y adicionalmente están haciendo su academia. Imagínense unas redes sociales de unos contadores, pues me duermo, sería demasiado aburridor. Entonces hay que pensar en temas relacionados como, ok, entonces yo soy contador y voy a sacar un curso, esto le puede interesar a un emprendedor. Entonces al emprendedor, ¿de qué le tengo que hablar? De manejo del tiempo, de finanzas responsables, le puedo hablar del descanso. Hay que mirar cuáles son esos universos de conversación que son transversales al tema que yo estoy hablando para que la gente encuentre información de valor que no les parezca aburridora. Entonces, saber en dónde va a estar. Y acá hay un sesgo informativo muy grande, que entonces uno piensa, como yo todo el tiempo utilizo Instagram, yo voy a publicar eso en Instagram. Hay muchísima gente que no usa Instagram. Como yo todo el tiempo estoy en WhatsApp, entonces lo mejor es el WhatsApp. Hay gente que odia el WhatsApp. Entonces tenemos que preguntarnos sin sesgos en dónde está la gente. ¿Con qué frecuencia lo vamos a hacer? Todos los días, un día, 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, porque ¿qué pasa? Uno sale a estos espacios súper entusiasmado y sí, se la va a meter todo, va a empezar a hacer los boletines y los correos y el blog y las publicaciones y el grupo y a la semana está mamado. Entonces, acá no es mucho, sino constante. Es poder usted crearse una estrategia con la que usted pueda ser constante con estas comunicaciones. Y lo importante ya está en papel. Los cursos virtuales,
las plataformas y las estrategias de comunidad en el primer lugar que viven es el papel. Ay, es que yo esa información me la sé y no importa, no, póngala en papel, porque si no usted se va a agotar, si no, no va a tener una estrategia, si no se le va a olvidar y si no, no va a tener el tiempo. ¿Cómo la pone uno en papel? Como quiera, simple. Acá yo les voy a mostrar un ejemplo de lo que nosotros hacemos en ILAB. Una imagencita, por acá qué es lo que vamos a decir, lo que se nos ocurrió, hacemos una lluvia de ideas. A nosotros este cuadrito nos funciona, usted lo puede hacer en Excel, con tablas, como le dé la gana, pero póngalo en papel. Y al final del día, el diseño se ve más o menos así. Pero primero se concibió en el papel. Y como se concibe en el papel, puedo articular todos mis universos de conversación y todo lo que yo quiero contar, y no todo el día va a estar diciendo, ay no, ¿de qué hablo hoy? ¿Cómo hago el blog? ¿Cómo hago el correo? ¿Cómo hago el mensaje de WhatsApp? ¿Cierto? Y aquí hay una cosa muy importante. Los buenos mensajes son indispensables para hacer buenos procesos de aprendizaje. Porque todo entra por los ojos. Es como si a usted le sirven una comida que se ve fea. Usted no se la va a querer comer. Así le sirven así un pollito doradito, todo bonito. Usted dice, uy, qué rico, qué hambre. Pasa lo mismo. Entonces no basta con tener un contenido lo suficientemente bueno. Lo tenemos que vender de una manera lo suficientemente buena. Y acá hay una cosa muy importante. Y es que nosotros sabemos por qué queremos monetizar. Porque necesitamos ahorrar plata o dinero en las organizaciones, porque estamos haciendo unidades de negocio y queremos vender nuestro conocimiento. Pero ya sabemos por qué queremos democratizar. Yo se los decía al principio, la educación es un derecho fundamental, y como nosotros estamos aquí en este hotel tan bonito, vivimos de la educación, estamos en el día a día, se nos olvida que es un privilegio. Entonces, qué bueno pensar con mi curso yo cómo voy a impactar a las personas. Hay una cosa muy charra, y es que la misión de nosotros en ILAB es democratizar el conocimiento para cumplir sueños. Así, con pajaritos, como la ven, con corazoncitos. ¿Por qué? Porque tú no sabes si ese curso de Excel empresarial que tú vas a hacer, lo abres a que los empleados se los puedan mostrar a la familia. El hijo del operario puede conseguir un mejor trabajo gracias a ese curso, a un curso que de otra manera no va a tener acceso. Tú no sabes si tú, como validador de información, haces un curso virtual, ¿a quién estás ayudando para que acceda a un conocimiento que antes no podía, o porque no puede acceder a la educación superior, o porque es muy costoso, o porque está en otro continente, o porque no sabía que eso podía ser un curso? Tú no sabes a quién puede impactar. Entonces, hoy los llenamos como de herramientas, de metodologías, de tips, de cursos, de chismes, pero en realidad lo que nosotros queremos que ustedes se queden en este espacio el día de hoy es que nosotros tenemos la responsabilidad de que la educación deje de ser un privilegio, que se pueda democratizar, que a la mitad de eso estamos haciendo negocio y ganando plata muy bueno, pero que no se nos olvide que nuestras audiencias son seres humanos y que es súper importante entender que la virtualidad permite que todas las personas puedan tener mejores y más oportunidades. Con esto finalizamos. Si tienen alguna pregunta nos la pueden hacer ya, si no pueden escanear el código QR, ahí están las redes sociales, el WhatsApp, lo que necesiten.